Hola a todos. Hoy veremos las matrices de cambio de base. En este video abarcaremos su definición, cómo usarlas con vectores, cómo usarlas con transformaciones lineales y algunas cosas importantes asociadas a ellas, como la definición de matrices similares. Más allá de la álgebra, la pregunta ¿cómo se verá esto? Pero desde este otro punto de vista puede surgir. Por ejemplo, en la pintura nos podemos preguntar ¿cómo se vería cierta imagen si la plasmara algún otro pintor? Y afortunadamente hay imágenes como la Última Cena o la crucifixión de Jesús, que han sido plasmadas por más de un artista. Sin embargo, como tal, no tenemos una herramienta que nos ayude a pasar de una versión a otra. En álgebra, esta herramienta sí existe y es conocida como matrices de cambio de base. Utilizamos estas matrices de manera general para cambiar el punto de vista desde el cual vemos un cierto vector o una cierta transformación lineal. Para formalizar esta idea, utilicemos la definición del blog. Y la definición va así. Sea B un espacio vectorial de dimensión n sobre un campo F, sean B y B' dos bases ordenadas de B, cuyos elementos están descritos aquí en la imagen, la matriz de cambio de base de B a B' es la matriz cuya columna J tiene como entradas a las coordenadas BJ' escrita en términos de la base B. En otras palabras, las entradas P1J hasta PNJ de la j-ésima columna de P son los únicos elementos en el campo para los cuales nosotros podemos, con los cuales nosotros podemos realizar una combinación lineal con los elementos de la base B para poder expresar este elemento de la base primada. Para asentar esta definición podemos realizar un ejemplo, es decir, podemos encontrar una matriz de cambio de base de B a B' con algunas bases dadas. Utilicemos el ejemplo que tenemos a continuación. Sea nuestro espacio vectorial R2 y nuestras bases B, la canónica de R2 y B', la que está aquí, nosotros podemos encontrar la matriz de cambio de base de B a B'. Y asimismo también podemos encontrar la matriz de cambio de base de B' a B. Comencemos con esta de aquí, la matriz de cambio de base de B a B'. Para encontrar esta matriz de cambio de base, lo que tenemos que hacer es escribir los elementos de la base primada como combinación lineal de los elementos de la base B. En este caso es bastante fácil porque los elementos de la base B son los elementos canónicos. Entonces, el vector de coordenadas de B1 va a ser justamente los coeficientes que necesitamos para la combinación lineal de B1 en términos de la base B. Va a ser análogo para B2. Como queremos expresarla como combinación lineal de elementos de la base canónica, el vector de coordenadas de B2 va a corresponder a los coeficientes de la combinación lineal en términos de esta base. Ahora, para construir finalmente la matriz de cambio de base de B a B', lo único que tenemos que hacer es poner estos coeficientes como columna. Es decir, vamos a poner a los coeficientes correspondientes a la combinación lineal de B1 en términos de B en la columna 1 o en la primera columna. Aquí. Entonces, esto es B1, son los coeficientes de B1 expresados como combinación lineal de la base B. Y en azul vamos a poner a los que están relacionados con B2. La segunda columna corresponde a los coeficientes de la combinación lineal de B2 en términos de la base no primada. Y así es como nosotros podemos obtener nuestra matriz de cambio de base. Únicamente tenemos que expresar a los elementos de la base primada como combinación lineal de los elementos de la base no primada y colocar los coeficientes de la combinación lineal como columnas. De manera análoga podemos realizar este procedimiento para obtener la matriz de cambio de base de B' a B. Ahora tenemos que hacer un procedimiento un poco inverso, es decir, expresar a los elementos de la base B en términos o como combinación lineal de los elementos de la base primada. Expresaremos entonces a E1 y E2, que son los vectores canónicos, como combinación lineal de 1,2 y 1,3. Notemos que en este caso
ver los coeficientes A, B y C y D no son tan fáciles, no son tan intuitivos, pero nosotros podemos construir un sistema de ecuaciones asociado a cada igualdad. Por ejemplo, para la primera igualdad, que corresponde a la combinación lineal de E1, tenemos que, igualando las entradas, A1 tiene que ser igual a una veces A más una veces B. Y 0 tiene que ser igual a 2 veces A más 3 veces B. Esto es únicamente para la primera igualdad, para esta de aquí. A este sistema de ecuaciones nosotros le podemos asociar una forma matricial, donde A va a ser la matriz de coeficientes que corresponde, la matriz de coeficientes asociados a nuestras incógnitas. Escribamos primero nuestras incógnitas para que esto sea más claro. A y B son nuestras incógnitas y X representa al vector de incógnitas y B representa al vector del sistema no homogéneo, es decir, al 1, 0. Entonces, nuestra matriz A le vamos a asociar a la primera columna los coeficientes correspondientes a A y a la segunda columna los coeficientes correspondientes a B. Aquí tenemos 1 y 2 y en B vamos a tener 1 y 3. Como el objetivo de este video no es la reducción gaussiana, que es el método que utilizaremos para resolver este sistema, lo voy a omitir, pero lo que tienen que hacer es construir la matriz aumentada del sistema, es decir, deben construir AB y realizar reducción gaussiana sobre esta. En nuestro caso, AB sería 1, 2, 1, 3 y 1, 0. El resultado de la reducción gaussiana se encuentra en la siguiente diapositiva. Tenemos aquí nuestra matriz aumentada, esta es A y esta es B, y después de la reducción gaussiana vamos a tener AB reducida, de la cual nosotros podemos obtener los valores de A y B, ya que si recordamos, la primera columna está asociada a A y la segunda está asociada a los coeficientes en B. Entonces aquí vamos a tener en azul que A es igual a 3 y en rojo vamos a tener que B es igual a menos 2. Podemos realizar exactamente lo mismo para la igualdad en 2. Regresemos un poco para verla. Obtuvimos, si recuerdan bien, obtuvimos este A y este B. Ahora, de esta igualdad de 2, podemos obtener nosotros, resolviendo de igual manera el sistema de ecuaciones ligado a esta parte de aquí, igualada a este vector, podemos obtener entonces los coeficientes C y D. Entonces, de nuevo, de 2 tenemos que, como tienen que ser igual entrada a entrada, tenemos que 0 es igual a C más D y 1 es igual a 2C más 3D. Construimos de manera análoga el sistema matricial a este sistema de ecuaciones. A, si recuerdan bien, como A va a ser la matriz de coeficientes de C y D. Aquí van a estar los de C y aquí van a estar los de D. Entonces aquí va a ser C1 y 2 y los de D es 1 y 3. C y D solo los pongan para que sepan a qué corresponden las columnas, pero en realidad la matriz A es únicamente pues la matriz, ¿no? Esto no va. Y podemos escribir además nuestro vector de incógnitas, que va a ser justamente C y D, y el vector asociado B a nuestro sistema no homogéneo, 0, 1. Con estos elementos nosotros podemos construir esta matriz, que es justamente la matriz aumentada del sistema, y realizar reducción gaussiana sobre ella. Una vez más, omito este paso porque no es el objetivo del video. Al realizar la reducción gaussiana vamos a obtener los coeficientes de C y D. Recuerden, este es C, la columna asociada a C y la columna asociada a D, y vamos a obtener que C es igual a menos 1 y D es igual a 1.
como ya tenemos todos los coeficientes que necesitábamos para expresar E1 y E2 en términos de la base B', podemos nosotros entonces construir nuestra matriz de cambio de base. Estos son los coeficientes que nosotros obtuvimos. El 3 y el menos 2 van a corresponder a la primera columna, ya que a la primera columna de la matriz de cambio de base, porque están asociadas a la combinación lineal de E1 en términos de la base B'. Y los coeficientes en rojo, menos 1 y 1, van a corresponder a la segunda columna, ya que están asociados a la expresión de E2 en términos de la base B'. Así nosotros obtenemos entonces la matriz de cambio de base de B' a B. Ahora que ya sabemos cómo obtener esta herramienta, es decir, la matriz de cambio de base, podemos aprender a usarla. Y para usarla con vectores, voy a citar directamente una proposición del blog. Ahora que ya sabemos cómo obtener esta herramienta, sería bueno saber cómo usarla en vectores y en transformaciones lineales. Empecemos con los vectores, para lo cual voy a citar una proposición del blog. Esta proposición nos dice que si B es un espacio vectorial de dimensión n y tenemos dos bases ordenadas B y B' asociadas a este espacio vectorial, si tenemos la matriz de cambio de base de B a B' y suponemos que el vector B en general se escribe como la siguiente combinación lineal en la matriz en la base no primada y como esta otra combinación lineal en la base privada, si nosotros multiplicamos por la izquierda a la matriz de cambio de base de B a B' al vector de coordenadas de B respecto a la base primada, este de acá, nosotros vamos a obtener entonces el vector de coordenadas respecto a la base no primada. Lo que nos dice esta proposición en general es que la matriz de cambio de base de B a B' manda las coordenadas de un vector que está en la base primada a coordenadas en la base B al multiplicar por la izquierda. Y para demostrar esta proposición, nosotros vamos a tomar el vector de coordenadas de un vector de la base B', es decir, vamos a tomar el vector de coordenadas de BJ', pero vamos a tomar el vector de coordenadas respecto a la base primada. Esto nos va a dar, si es respecto a su misma base, nos va a dar el vector NFN, que está compuesto por ceros, a excepción de su j-ésima entrada, donde va a haber un 1. Si nosotros a este vector lo multiplicamos por la matriz P, nos va a dar su j-ésima columna. ¿Por qué? Porque en entradas anteriores del blog hemos visto que al multiplicar el vector EJ, o sea, al multiplicar un vector canónico por cualquier matriz, nosotros vamos a obtener la columna j-ésima de esa matriz. Y eso es lo que obtenemos aquí. ¿Por qué se da esta igualdad? Esta igualdad se da por cómo tenemos definida P. La matriz de cambio de base de B a B' es aquella cuya j-ésima columna, si bien lo recuerdan, son los coeficientes que están asociados a la representación de B, en términos de la base B, ¿no? Y esos coeficientes son justamente estos de acá. Entonces tenemos que la proposición que estamos demostrando ya se vale para cualquier vector BJ' en la base B primada. Pero nosotros podemos escribir a cualquier vector, a un vector en general B en el espacio vectorial, como combinación lineal en términos de los BJ primados. Y podemos además a esta combinación lineal multiplicarla por la matriz de cambio de base de B a B'. De esta manera. Además podemos hacer por linealidad de la multiplicación de matrices, podemos distribuir y obtener esta última igualdad de aquí. Y esto es súper conveniente. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cómo actúa la matriz P en los vectores BJ', ¿no? Que justo nos da la columna de esa matriz P, como esta de aquí, como este caso en especial, ¿no? Entonces, de manera resumida, nosotros tenemos que multiplicar
la matriz de cambio de base de B a B' por un vector que está como combinación lineal de la base primada, vamos a obtener sus coeficientes de la combinación lineal en la base no primada. Y así nosotros podemos concluir la demostración de esta proposición. Para que los conocimientos que acabamos de adquirir queden mejor asentados, hagamos un ejemplo. En este ejemplo nosotros vamos a tomar las mismas bases que utilizamos en el ejemplo pasado de este video. Y lo que queremos hacer en este ejercicio es expresar al vector que está en R2, al vector 5,4. Y este está expresado en la base canónica de R2. Nosotros queremos saber cómo se ve este vector en la base B', que está compuesto por estos dos vectores. Para hacer esto nosotros tendríamos que calcular la matriz de cambio de base de B' a B, pero afortunadamente la calculamos en el ejercicio anterior y justamente teníamos esta matriz Q. Lo que tenemos que hacer ahora únicamente es multiplicar a Q por B. Esto es lo que nos dice justamente la proposición anterior. Si nosotros queremos obtener al vector B en términos de la base B', pues solo vamos a tener que multiplicar la matriz de cambio de base de B' a B por el vector y eso nos va a dar, vamos a hacer esta multiplicación de matrices y eso nos va a dar el vector de coordenadas de B en términos de la base B'. ¿Por qué esto es cierto? Podemos comprobarlo. Si nosotros multiplicamos este vector de coordenadas por los elementos de la base B', nos tiene que dar el vector 5,4 con el cual empezamos. Y pues esto lo podemos hacer, ¿no? Podemos ver a B como primero lo podemos escribir como 5,4 y después lo podemos ver como combinación lineal de los elementos de la base B'. Ya sabemos que el primer coeficiente es 11 y este multiplica al primer vector y tenemos que el segundo es menos 6 y multiplica al segundo vector. Si nosotros hacemos las cuentas vamos a tener que el vector resultante es 11 menos 6. Vamos a tener aquí a 22 menos 18. Y esto justamente nos va a dar el vector 5,4. Así es como nosotros podemos comprobar que el vector de coordenadas que obtuvimos en la base B' efectivamente es el vector de coordenadas en esta base del vector 5,4 en nuestra otra base. En la siguiente diapositiva tenemos una proposición que engloba varias observaciones importantes de las matrices de cambio de base. La proposición nos indica que tenemos tres bases distintas de un espacio vectorial de dimensión finita. Ahora, en el inciso A, la matriz de cambio de base de B a B' corresponde a la matriz de la transformación en identidad de B al mismo espacio, en donde nuestro primer B lo pensamos como en términos de la base primada y el segundo de la base no primada. La notación para este primer inciso es la que encontramos aquí abajo. Esta de aquí. Y bien, lo que nos dice este inciso es que la transformación lleva al vector B en sí mismo, pero antes de la transformación se encuentra en términos de la base primada y al aplicarle esta transformación queda en términos de la base B. Es el mismo vector pero en distintas bases. El inciso B de esta proposición nos indica que el producto de matrices de cambio de base de B a B' y de B' a B'. La justificación para el inciso B es que estamos componiendo la identidad con ella misma, pero expresada en bases distintas. Y por otras entradas del blog sabemos que la matriz correspondiente a la composición de transformaciones es el producto de las matrices de cada transformación. Podemos representar este inciso como se encuentra aquí abajo. Y recuerden que como es la composición, nosotros estamos partiendo de B y vamos a terminar llegando a la base B'. El inciso C se obtiene al tomar en el inciso B la base B' igual a la base B. Es decir, C se obtiene de tomar B' igual a B en esta igualdad de acá.
Así, del lado izquierdo vamos a tener la matriz de cambio de base de B a sí misma, a la misma base, que resulta ser justamente la identidad. Y del lado derecho de la igualdad tendremos el producto de las matrices de cambio de base de B a B' con la matriz de cambio de base de B' a B. O sea, vamos a tener, y la matriz asociada, bueno, pongámoslo en términos de matrices. La matriz en términos de la base B de la transformación identidad, y esto va a ser igual a la matriz de B a B' por la matriz de cambio de base de B' a B. Esto nos indica que esta debe ser la matriz inversa de esta otra. Con esta proposición concluimos cómo usamos las matrices de cambio de base con los vectores, pero sabemos que también podemos utilizar esta herramienta para transformaciones lineales. El uso de esta herramienta en transformaciones lineales se resume en el siguiente teorema. Si tenemos T una transformación lineal de un espacio V a un espacio W, y tenemos las bases B1 y B2 del espacio V, y tenemos las bases C1 y C2 del espacio W, entonces la matriz asociada a la transformación en términos de la base C2 y B2 es igual a la multiplicación de las matrices que podemos ver en pantalla. Estas de aquí. Para la demostración del teorema, llamemos P a la matriz de cambio de base de C2 a C1, de C1 a C2, perdón, y Q a la matriz de cambio de base de B1 a B2. Ahora, nosotros sabemos que la matriz P representa la transformación de identidad en W con respecto a las bases C1 y C2. Es decir, nosotros podemos escribir P como la matriz asociada a la identidad en términos de la base C1 y la base C2 en W. La identidad en W. Y además podemos componer la identidad con la transformación. Esto es, podemos componer la identidad en W con la transformación, y como es la identidad vamos a obtener la transformación. Y al representar esta composición de forma matricial, tenemos la multiplicación de sus respectivas matrices asociadas a ciertas bases. Esa composición la podemos ver, como acabo de decirlo, como una multiplicación de matrices, y está dada por esta igualdad de aquí. De manera análoga para Q, como Q es la matriz asociada a la identidad, pero en B, respecto a las bases B1 y B2, si componemos la matriz identidad con T en las bases B1 y C1, vamos a obtener la igualdad de abajo. Dense cuenta, esta es la matriz identidad en las bases C1 y C2. Y indica justo a la transformación identidad. Esta es la transformación identidad. La matriz por la que está multiplicando es la matriz asociada a la transformación en términos de las bases C2 y B2. Y está igualada, como es una composición, está igualada a la matriz asociada a la transformación en las bases C1 y B2. Hacemos exactamente lo mismo para Q. Es decir, tomamos la matriz de la transformación, pero en las bases C1 y B1, y la componemos con la identidad. Esta es la identidad. En las bases B1 y B2. Y esto, como es una composición, nos va a dar esto de acá. Si se dan cuenta, lo que voy a poner en rojo es lo mismo. Esta parte y esta parte. Por lo cual nosotros podemos igualar ambas ecuaciones y obtener lo siguiente. Y si, esta es al igualar las dos ecuaciones que teníamos anteriormente. Si nosotros multiplicamos de ambos lados por la matriz inversa de P,
que es la matriz de cambio de base de C2 a C1, debemos multiplicar por la izquierda y vamos a obtener la siguiente igualdad. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando por la matriz de cambio de base de C2 a C1 y aquí esta matriz asociada a la identidad es justamente P. Esto de aquí es P. Es la matriz de cambio de base de C1 a C2. Si lo multiplicamos por P1, la multiplicación de estas dos matrices, nos va a dar la identidad. Y del lado izquierdo de la igualdad nos va a quedar únicamente la matriz asociada a T en términos de la base C1, C2 y B2. Es esto de acá, la que queda del lado izquierdo. Del lado derecho lo pondremos en azul y estamos multiplicando de ambos lados de la igualdad por P1. P1 se encuentra aquí, ¿no? Solo que aquí lo estamos representando como la matriz asociada a la identidad, pero es exactamente lo mismo que esta de acá, que tenemos, perdón, P a la menos 1. Y esto es lo que teníamos, ¿no? Acá, esto sigue siendo lo mismo. Y justo al realizar esta multiplicación por la inversa, por P1, vamos a obtener la igualdad a la que llegamos. Lo que está aquí está expresado en términos de las matrices asociadas a transformaciones y abajo ya está expresado en términos de las matrices de cambio de base. Esta de aquí es la matriz asociada a la transformación T con respecto a las bases B2 y C2 y vamos a tener que podemos encontrar esta matriz asociada a T con respecto a las bases 2 al como ensandwichar a esta misma matriz, pero que está representada en las bases B1 por la matriz de cambio de base B1 y B2. Esta sería una etapa del sándwich y la otra etapa del sándwich sería tener la matriz de cambio de base de C2 a C1. Un caso especial de este teorema es cuando tenemos que B y W son los mismos espacios. Entonces podemos enunciar el siguiente corolario. Tenemos una transformación que va de un espacio B a sí mismo y este espacio debe ser de dimensión finita. Si tenemos dos bases, B y B', bases de B, y P la matriz de cambio de base de B a B', entonces si queremos obtener la matriz de la transformación asociada a la matriz, a la base B', tenemos que encerrar o ensandwichar a la matriz asociada a la transformación en la base en la que la tenemos. O sea, si nosotros tenemos la matriz asociada a T en la base B, la ensandwichamos con las matrices de cambio de base de B a B', que en este caso sería P, y la matriz de cambio de base de B' a B. Y así nosotros podemos encontrar la matriz asociada a la transformación T, pero en términos de la base primada. Realicemos un ejercicio para que tanto este corolario, que es el caso especial de lo que acabamos de ver anterior, del teorema anterior, quede más claro, o pues podamos ver cómo se aplica. Para esto vamos a recuerden que lo que estamos haciendo es ver cómo funcionan las matrices de cambio de base con las transformaciones. Ahora, para el ejemplo, vamos a tomar una transformación T que va de R3 a R3 y está dada por esta igualdad de aquí. Y vamos a tomar a B como la base canónica de R3 y otra base de R3. Ustedes pueden demostrar que esta base primada es otra base del mismo espacio, de R3. Ahora el ejercicio se trata, lo que tenemos que hacer en el ejercicio es hallar justamente la matriz asociada a la transformación T, pero en la base primada. Si desde un inicio nosotros tuviéramos la matriz asociada a T respecto a la base B, podríamos usar el corolario enunciado arriba. Solo tendríamos que ensandwichar a esta matriz asociada a T respecto a la base B con la matriz de cambio de base de B a B' y su inversa. Como no es el caso, como no tenemos la matriz asociada a T con respecto a ninguna base, tenemos que calcularla con respecto a la base primada, porque esa es la que queremos. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros vamos a evaluar la transformación lineal en cada elemento de la base primada, que es lo que estamos haciendo aquí. Evaluamos T en B1, B2 y B3 y
vamos a expresar el resultado de estas evaluaciones en términos de esta misma base. Es decir, expresar el resultado, que en este caso es el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, como combinación lineal de los BIs. Y vamos a hacer lo mismo para cada BI, B1, B2 y B3. Como pueden ver en la pantalla, obtener la combinación lineal para la transformación lineal en B1 y en B2 es muy fácil, pero no resulta tan visible cuando tenemos B3. Hay personas que puede que lo vean más rápido, pero lo que podemos hacer es asociarle un sistema de ecuaciones a la transformación evaluada en B3. Esto es, tenemos este vector que va a ser nuestro vector B y tenemos esta combinación lineal. De esta combinación lineal nosotros podemos obtener un sistema de ecuaciones, ya que todas las primeras entradas de los vectores se van a sumar y entonces necesitamos que este 2 de aquí sea igual a A. Voy a ponerlo en azul todo lo que está en la primera entrada. Asociado a este 2 es A por 1, B por menos 1 y C por 1, que es lo que tenemos aquí. 2 igual a A menos B más C. Luego para la segunda entrada lo podemos poner en rojo y vamos a tener 1 igual a 0 veces A, una vez B y una vez C. Y es lo que tenemos acá abajo. Y por último, para la última entrada, un poco redundante, perdón, tenemos A2 igual a una vez A, 0 veces B y una vez C. Como lo hicimos ya anteriormente, podemos asociar nosotros un sistema de manera matricial a nuestro sistema de ecuaciones. Recordemos que A es la matriz de coeficientes. Aquí en la primera columna son los coeficientes de A, en la segunda son los coeficientes de B y en la tercera son los coeficientes de C. Esto es A. Este es nuestro vector de incógnitas que llamaremos X y este es nuestro vector B. Podemos, para resolver el sistema, hacer reducción gaussiana sobre la matriz aumentada AB. Ay, así se denota. Y esto lo hacemos en la siguiente diapositiva. Esta es la matriz aumentada AB. De igual manera omito el procedimiento de reducción gaussiana y obtenemos entonces, ya con la matriz A reducida, bueno, todo esto reducida, obtenemos que A, esto es, acuérdense, son los coeficientes de A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 1, que es lo que tenemos aquí. Como ya obtuvimos estos coeficientes, ya podemos obtener la combinación lineal de T evaluada en B3 en términos de la base primada, que es justamente esta de aquí. Y así ya tenemos absolutamente todas las combinaciones lineales. Entonces lo que hicimos, regresemos un poco, fue obtener, fue evaluar lo que hicimos. Entonces, lo que hicimos fue evaluar la transformación en todos los elementos de la base primada, aquí, y escribir cada evaluación que obtuvimos. Estos son los resultados, los voy a poner en naranja. Estos son los resultados. Escribimos los resultados como combinación lineal de la misma base B primada, ¿no? Simplemente cuando evaluamos B3 en la transformación se complicó un poco y tuvimos que resolver un sistema de ecuaciones. Pero al resolverlo nosotros podemos obtener ya la matriz asociada a la transformación T en términos de B', ¿no? Esta última, voy a ponerlo porque es lo más visible. Esta última columna corresponde a los coeficientes de la combinación lineal de T en B3. Y esta de acá, la segunda columna, corresponde a T en B2, la primera
corresponde a los coeficientes de t en B1. Y acuérdense que expresamos esta como combinación lineal de los mismos elementos, de B1, B2 y B3. Chequemos que sí son los coeficientes. En la primera combinación lineal, nosotros obtuvimos el 1, el 0, y aquí es 1, me equivoqué. No lo había visto, pero aquí es un 1. Y luego en la siguiente combinación lineal tuvimos el 0, 1, 0. Y por último, cuando resolvimos el sistema de ecuaciones, tuvimos el 1, 0, 1. Entonces, la matriz de la transformación T con respecto a la base B primada es justamente esta de aquí. Voy a borrar lo de encima para que se vea mejor. Resumiendo, si tenemos nuestra base B primada y queremos obtener la matriz asociada a la transformación T en la base B primada, lo que vamos a hacer es evaluar la transformación en todos los elementos de la base primada y luego escribirla como combinación lineal de estos mismos elementos. Los coeficientes de la combinación lineal van a ir como columnas en nuestra matriz. Y la primera columna va a corresponder a T en B1, la segunda columna va a corresponder a T en B2 y la tercera a T en B3. Y así es como obtenemos la matriz. Así es como obtenemos la matriz de la transformación T en la base primada. Terminamos este video enunciando algunas cosas que nos pueden servir. La primera de ellas es la definición de matrices similares. ¿Qué es una matriz similar? Una matriz, decimos que dos matrices A y B en las matrices cuadradas con coeficientes en un cierto campo son similares o bien conjugadas si existe una matriz invertible P en las matrices cuadradas tal que podemos obtener la matriz B al ensanduichar la matriz A con esta matriz invertible, o bien podemos obtener la matriz A. Podríamos escribir también que podemos obtener la matriz A como alguna otra matriz invertible que pueda ensanduichar a B. ¿Para qué nos es útil saber que podemos demostrar que la relación de ser similares entre dos matrices es una relación de equivalencia en las matrices cuadradas, lo cual pueden checar en el blog. Lo omitiremos en este video. Y para cerrar el video, enunciaremos una proposición que me parece bastante importante. Tenemos que si A y B son matrices similares, con A descrita de esta manera, entonces tenemos que AN va a ser igual a el mismo sándwich, pero BN, pero la matriz B elevada a la N. ¿Esto por qué nos sirve? ¿Qué tal si nos piden una matriz gigante A? Nos piden AN y esta matriz tiene pues coeficientes A1, 1, hasta muchos más, hasta ANN. Y esta matriz es muy difícil de elevar, ¿no? O sea, tenemos que multiplicarla a ella misma n veces. Pero ¿qué pasa si nosotros encontramos una matriz B que es similar a A? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si esta matriz B es una matriz diagonal? O sea que fuera de la diagonal todo es 0 y dentro de la diagonal pues puede haber cosas igual a 0 o puede no haberlas. Pero si nosotros encontramos esto, resulta que podemos nosotros simplemente elevar B a la n, y esto, ¿qué va a hacer? Va a ser únicamente elevar los elementos dentro de la diagonal a la n. Y para poder ahora obtener entonces AN, lo único que tenemos que hacer es ensanduichar esta BN. Para obtener AN, tenemos que ensanduichar BN entre P a la menos 1 y P, que son pues alguna matriz invertible, ¿no?
Bueno, para despedirme, les dejo con mi propia versión de la última cena. Nos vemos en el próximo video y espero haber sido de ayuda.